Ahora sí, para la gente que lo va a ver en YouTube. Bienvenidos al laboratorio de computación paralela. Hoy de lo que vamos a hablar es del laboratorio en sí mismo. Esta primera semana va a ser tranquila para que vayan armando los grupos y después, bueno, va a venir el trabajo en serio. Pero hay muchas cosas con las que ponerse al día antes de trabajar efectivamente en esto, así que tiene su curva de aprendizaje. Bien, antes que nada, ¿quién soy yo y por qué estoy acá? ¿Cómo empezó todo esto? Como muchos de los que terminaron estas cosas, yo arranqué con las computadoras por los juegos, ¿sí? Y dentro del público jugador, en particular, me gustaba estar al día en el hardware para poder jugar los últimos juegos, y eso, bueno, es un vicio caro, pero lo podía pagar. Y de alguna forma pensé, como muchos probablemente, que eso daba para hacer una carrera de computación, así que me enrolé en la licenciatura en Ciencias de la Computación de FAMAF, soy un licenciado de acá. Y una vez que egresé, yo la verdad no hice la tarea y como la facultad no tenía nadie que cubriera el tema HPC, no me enteré ni que existía la disciplina, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando egresé, en vez de hacer un doctorado en HPC, que quizás es lo que debería haber hecho, terminé trabajando en la industria programando C++, ¿sí? Porque, bueno, o sea, aparte de que me gusta el hardware rápido, me gusta el código que corre rápido. Es como, me gusta el problema de optimización de cosas, ¿sí? Y además de todo esto, mientras estaba cursando, bueno, yo era un usuario relativamente temprano de Linux y durante la carrera trabajaba como administrador de sistemas. O sea que sí, soy una mezcla de roles raros. Y entonces cuando egresé, bueno, programé un rato, pero luego me enteré de que Nico daba una optativa de HPC que yo tomé como alumno de posgrado, que lo que hacía esa optativa era un satélite de una cátedra de HPC que daba que todavía da Thomas Sterling en la Universidad de Luisiana. Thomas Sterling es, bueno, famoso entre otras cosas porque es el inventor uno de los que desarrollaron los clusters Beowulf, ¿sí? Que bueno, ahora todos son clusters Beowulf, que es la idea de que uno puede armar un clúster con un sistema operativo común y con computadoras comunes, ¿sí? En su momento eso fue revolucionario y barrió del mercado a muchas empresas que decían que el HPC era solamente para computadoras hechas para ese propósito específico, ¿sí? Entonces, bueno, me enteré que existía esto del HPC y que se daba en FAMAF. O sea, en realidad nosotros nos uníamos a una videoconferencia, después Nico nos corregía los prácticos, y resulta que estaba copado esto, se alineaba mucho con mis intereses de tener hardware caro y de optimizar código, ¿sí? Entonces, después de hacer eso, como era alumno de posgrado, me tocaba hacer un trabajito extra, final, para probarlo, y en ese momento estaban haciendo CUDA, ¿sí? Para programar GPUs, y yo dije, esto es genial porque ahora voy a tener algo útil que hacer con la placa de video en la que gasto tanta plata para jugar, ¿sí? Entonces me puse a programar GPUs y eventualmente me ofrecieron una posición acá en el Instituto de Física de FAMAF, programando CUDA para simulaciones de los físicos.
Y como eso de programar con GPUs iba bien, en un momento surgió bastante plata dentro de FAMAF para compra de equipamiento y armamos un clúster con GPUs. Y por falta de personal, esencialmente fue, Charlie, vos sabías esto de administrar sistemas Linux, ¿por qué no levantas el clúster? Así que, bueno, como no. GPU es Graphics Processing Unit, o sea, el procesador dentro de la placa de video. ¿Sí? Bien. ¿En qué estaba? Armamos un clúster de GPUs, con GPUs, que todavía está andando, se llama Mendieta, si buscan en el Centro de Computación de Alto Desempeño, de la UNC. Y me tocó administrarlo, así que medio que puse en pausa lo de la programación de GPUs y nos pusimos a armar un centro de computación de alto desempeño, toda la infraestructura. Y bueno, fue apareciendo plata, se ampliaron clústeres, se compraron clústeres nuevos y de todo eso la parte técnica estoy a cargo yo. Y ahora entonces tengo un montón de clústeres que administrar y cuando me libero de eso programo código científico para correr en los clústeres o en las GPUs o en el hardware que tengamos disponible y como si eso fuera poco también doy clases. Entonces tengo un perfil que es como hiper amplio, no tan específico y eso está bueno para algunas cosas y no tan bueno para otras. Pero esencialmente, ¿a qué viene todo esto, toda esta introducción? A que si necesitan consultar sobre algo de HPC, probablemente yo no sepa justo el problema, pero sepa por dónde orientarlos, porque realmente he tocado todas las partes del stack, ¿sí? Tanto el lado de operaciones como el lado de código. Así que si tienen dudas de eso, saben dónde encontrarme. Bien, pregunta de Facundo Miranda. ¿La GPUs es en Assembler o C o nada que ver? La GPU es medio particular porque, a ver, tiene un procesador que ejecuta código, pero ese código binario cambia o puede cambiar con cada GPU nueva, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre la GPU y el usuario, o entre la GPU y el programador, está el driver de la GPU que tiene un compilador, ¿sí? Entonces, uno le manda código a la GPU y el driver se encarga de compilarlo en ese momento al código, al assembler de la GPU que está corriendo. O sea, dentro de NVIDIA, por ejemplo, el assembler de distintas generaciones de GPU es distinto, ¿sí? Ellos poniendo el driver al medio se aseguran de que puedan cambiar toda la GPU y siga corriendo el código CUDA, o CUDA es uno de los lenguajes de programación de GPU que en particular usa NVIDIA. CUDA está basado en C++, pero la mayoría de los lenguajes tienen formas de o generar código CUDA en ese lenguaje o de mandarle código CUDA desde el lenguaje a la GPU. O sea que no es en assembler. Se pueden programar en casi cualquier cosa las GPUs. Y toda esa vuelta, pero ahí quería llegar a la respuesta. Sí, ¿alguien está por decir algo? Parece que no. Hola, ¿Sí? Carlos. Sí, Augusto. Tengo una pequeña base en Fortran, que fue lo que vi en la facultad. Programación en Fortran muy aplicado a la física. Bien. ¿Me va a servir para esta materia?
O sea, lo que sepas de programar sirve. El problema es que todos los laboratorios de esta materia están en C. O sea que vas a tener que aprender C para esto. Y eso tiene toda una curva de aprendizaje en sí mismo, pero bueno, a ver, ya llegamos a eso. Quizás no te haga falta tanto C para arrancar porque los grupos se arman de una manera muy particular. Buenísimo. Bien. Ok. Sobre cómo nos vamos a comunicar, bueno, yo lo había dicho antes cuando mostrábamos Zulip. Está el canal CP2021 en el Zulip de FAMAF. ¿Qué tiene de bueno eso? Tiene relativamente baja latencia porque es como un Slack. Si usaron un grupo de WhatsApp un poco más estructurado, ¿sí? Tiene persistencia, que bueno, eso es algo que en ediciones anteriores estábamos en un Slack gratuito y no teníamos. Y lo más importante es que Nico puede poner emojis a los mensajes ahí, y eso lo pone muy contento. De hecho, se ha armado emojis propios, ya los van a ver, si no los vieron ya. Antes teníamos una lista de correo que servía como capa de persistencia, digamos, o sea, eso era buscable y no se iba a ir a ningún lado el archivo de mail de cada uno, pero bueno, como Zulip tiene archivo infinito, entonces ya no nos hace falta. Quizás, si les parece que tienen una necesidad de tener ese tipo de comunicación que es un poco más pensada, un poco más estructurada y no les sirve el tener una app más como es Zulip y estar pendiente de eso, podemos crear una lista de correo para mandar los anuncios ahí y también tener discusiones. Sinceramente, nosotros, el de edición del año pasado, los únicos mails que cayeron en esa lista de correo eran anuncios míos de laboratorios y de Nico sobre clases. Ahora, hay algo que se ve mucho en Zulip, que es que la gente nos consulta directamente a nosotros por mensaje privado. Bueno, y como habrán visto, son un montón de alumnos, son 60 aproximadamente. Bueno, teníamos 100 inscriptos, no sé si efectivamente se dará eso o no. Pero bueno, es el doble que lo que tuvimos el año anterior, o sea que cualquier tipo de optimización para reducir carga nuestra de Nico y mía, como mandar las consultas al Zulip, al canal de Zulip de la cátedra, en vez de preguntarnos a nosotros personalmente, que se repiten mucho a veces las preguntas, sirve. Si nada de eso, voy a empezar a cerrar los otros medios de comunicación porque estoy recibiendo notificaciones que no se deberían ver, sobre todo la gente de IATES y leyó lo que pasó ahí. Bueno, pero bueno, si alguno de esos, si esos medios de comunicación les fallan, siempre tienen el email mío o el de Nico, que bueno, que fue por donde empezó todo esto, ¿sí? Así que mándanos por ahí y contestamos también. ¿Hay alguna app de escritorio de Zulip? ¿O es...? Sabes que no sé, o sea, yo lo tengo abierto en una página web. Sí hay, Carlos, yo la estoy usando. Para Linux, en Linux lo instalé con Flatpak. Bien, ok. Sí, yo personalmente tengo, lo meto todo en Rambox, que es una aplicación que abre tabs de escritorio para páginas web, para tenerlas ahí pineadas, digamos, es como pinear tabs en un navegador. Pero sí, si hay aplicaciones, mejor. Ok.
Esta edición, ¿cómo va a ser? Este cuatrimestre en FAMAF es completamente remoto, ¿sí? Así que todas las clases van a ser por Meet. Dentro de la semana, generalmente al otro día, esto se sube a YouTube. Si ustedes no tienen tiempo, o sea, hay mucho, esta materia genera mucho contenido, ¿sí? Porque Nico se habla de las 2 horas y un poco más, y incluso con eso no alcanza para cubrir todo lo que hay para cubrir, y yo, al menos al principio, tengo que contarles muchas cosas sobre muchos temas diversos, y después además tengo que introducir de cada tema de cada laboratorio, que tiene bastante técnica cada uno y técnicas distintas. Así que hay mucho contenido para ver y son más o menos 6 horas para ver por semana. Si quieren hacer el mejor uso de ese tiempo y están apretados y se pueden aguantar el hacer la consulta después por Zulip o en algún momento determinado durante las consultas, lo más efectivo en tiempo es esperar a que se suba a YouTube y ver estos videos en 1.5x creo para Nico y 1.7x para mí, que hablo un poco más despacio. Eso es lo que nuestros alumnos han dicho es lo más efectivo históricamente. Entonces lo ven a eso, se ahorran un tercio del tiempo y después consultan en Zulip. Y si no, bueno, pueden estar acá y verlo en tiempo real antes de la edición y antes de la edición de las barbaridades que decimos a veces. Ahora, sí. De los grupos que hablan, ¿cuándo se armarían? Bien, ahora les voy a contar cómo son esos grupos, pero van a tener esta semana para armar los grupos. Y ya el martes que viene vamos a arrancar con el primer laboratorio que es en grupos. ¿Sí? ¿Y cómo se armarían? Eso lo voy a dejar a la suerte de los alumnos. Que, bueno, si no tienen comunicación con nadie cercano porque están solos, sí, lo están haciendo desde una dependencia donde solamente están ustedes, pueden coordinar por Zulip con el resto de los alumnos que están solos. ¿Cómo se va a evaluar? Ya llegamos. Bien. Ok, siguiendo. Ahora, esto que les vengo contando que postamos en YouTube es comunicación 1N, ¿sí? O sea, somos nosotros hablando a la nada, porque esencialmente, sí, esto de dar clases remotas es eso, ¿no? O sea, es estar viendo una pantalla, hablarle a una webcam y que no poder verla. Es como que no tiene feedback instantáneo, ¿sí? No les vemos las caras, no vemos al que se está quedando dormido, no se ve siempre al mismo momento el que levanta la mano. Efectivamente, como dice Gaby, es horrible, ¿sí? Dar clases por Meet. Así que siempre tratando de mejorar esto, nos quedamos con cosas en el tintero que estamos considerando constantemente. No sé si no tiene sentido armar una wiki o algo donde los alumnos vayan volcando las cosas que aprenden para que las vean todos. O por ahí discutirlas en Zulip, no sé qué les sirve más. Eso se va a dar no orgánicamente, pero si sienten la necesidad de ir documentando y compartirlo, lo podemos armar. ¿Sí? Estaría bueno. O sea, yo sé que está ese bache en cómo se comunica esto y hay que ver cómo hacerlo funcionar que le sirva a todos. Ok. ¿Cómo van a ser las clases de laboratorio? Al principio, sobre todo, que es cuando hay más cosas sobre las que introducirlos, sí, porque van a tener que ver cómo compilar las cosas, qué sistema de build usamos, cómo se le pasan parámetros a los programas, cómo encolar sus trabajos en los servidores. Quizás damos algo sobre cómo generar gráficas.
cómo presentar los resultados. Bueno, un montón de temas sobre los que hablan. Entonces, a veces, eso se da más al principio del cuatrimestre, vamos a tener charlas sobre técnicas varias de HPC o cosas asociadas al HPC, ¿sí? Porque hacen falta. Si tienen curiosidades sobre, no sé, entraron en un clúster y no saben cómo hacer algo, o quieren saber algo sobre un lenguaje de programación de HPC que no estamos cubriendo, o sobre alguna técnica que es un poco más avanzado, que no cubrí porque no dio el tiempo, me avisan. A mí me encanta dar... No es que me encanta, yo detesto preparar clases, me gusta mostrar el código en vivo nomás, y no le tengo mucho miedo al fracaso en la terminal, así que así desfachatado nomás me pongo a presentar la terminal y vemos si sale lo que preguntan, ¿sí? Y aprendemos todos. Y otras veces... no va a haber Meet a menos que lo soliciten, y es tiempo para que efectivamente trabajen con sus compañeros en los laboratorios. No va a alcanzar solamente con las 2 horas de laboratorio, las 4 horas semanales de laboratorio para hacer los labs. Eso van a tener tarea para el hogar, si no, no van a llegar. Pero bueno, algunos martes o jueves va a ser solamente consulta de estoy en la computadora durante el horario de clases, y si surgen consultas o las respondo en el Zulip mismo, o levantamos un Meet impromptu así de golpe y me pongo a responder consultas puntuales, y después eso todo se sube a YouTube, ¿sí? Nadie se pierde nada, a menos que me olvide de grabar. Pero bueno, por suerte hay gente que me lo recuerda. Así que ese es el formato de las clases de laboratorio, sí, principalmente al principio. Charlas sobre técnicas varias, después es una mezcla entre técnicas y consultas. Bien. Ahora, ¿cómo van a ser los laboratorios mismos? Lo que les vamos a dar es código que hace simulaciones de temas que son muy comunes en HPC, pero podados para que no tengan tanto trabajo que hacer, ¿sí? O sea, un problema general de HPC, pero reducido a la parte que hace cómputo, y todo el resto tirado a la basura, ¿sí? Para que quede poco código para ver. Cada grupo, que va a ser de 2 personas, va a elegir a alguno de estos programitas que resuelven algún problema, estas simulaciones, y van a trabajar sobre ese mismo problema todo el cuatrimestre. Así no tienen la curva de aprendizaje de arrancar un problema nuevo para cada laboratorio, ¿sí? Ya tengan siempre el mismo problema con distintas técnicas en cada laboratorio. Generalmente eso, si vienen de las ciencias que no son de computación, porque creo que no tenemos ningún problema que es de computación misma, quizás eso estaría bueno, agregar un problema de HPC de computación como SAT Solving en alguna edición, queda por el tintero. Generalmente los grupos eligen algún problema con el que es familiar uno de los miembros del grupo. Ya vamos a ver por qué se puede hacer eso. Entonces, sí, trabajo de 2. En este cuatrimestre es medio difícil hacer pair programming, sí, que es programar con el otro viendo la pantalla. Se pueden armar un meet entre ustedes para eso. Pero está bueno, sí, porque se discute mucho más, y como no hay tanto código que escribir, sino que es relativamente código que hace cosas que hay que pensar mucho, está bueno que cuando lo programan lo estén meditando los dos. Así se mantienen al tanto. Y de paso se aprende mucho de lo que hace el otro, ¿no? Y al otro le pone bastante presión tener a alguien mirando sobre el hombro.
Por eso es estresante hacer pair programming, pero bueno, si tienen buena comunicación con su compañero de grupo, es muy productivo. Bien. Entonces, esto de que se hacen laboratorios de a dos, ¿cómo se evalúan? Bueno, primero y principal, toda la nota de esta cátedra sale de los laboratorios, ¿sí? No hay evaluaciones teóricas. El año pasado, lo que hacíamos es, se presentaba un laboratorio, ¿sí? Se daba la consigna, tenían N semanas para hacerlo y cuando se terminaba el tiempo, dedicábamos 2 clases, 2 meets, ¿sí? O sea, 4 horas, a que cada grupo presentara en Meet sus resultados. ¿Sí? Entonces, los grupos con un tema se largaban, no sé, la ecuación del calor, por ejemplo, que era uno de los temas para resolver. Presentaban todos los grupos de ecuación de calor, había algo de discusión ahí sobre qué habían hecho distinto cada grupo y cómo le había ido. Y además me mandaban un informe para la posteridad, sí, sobre esto mismo, que era muy parecido a la presentación, un poco más resumida la presentación. Ahora el tema es que, o sea, nos tomaba 4 horas esto y por ahí un poquito más para ver las presentaciones de todos los grupos cuando eran 30 alumnos, ¿sí? Y ahora son el doble. Entonces no podemos estar 2 semanas presentando. Así que, ¿qué vamos a hacer con esto este año? No sé. Sinceramente no sé. Yo quiero mantener el formato porque está muy bueno que se pongan en común todos los grupos, pero no estoy seguro de cómo hacerlo sin que perdamos mucho tiempo. Probablemente la solución, porque hay mucho tiempo muerto entre las presentaciones, mientras que van configurando la pantalla de los grupos, etc. La solución quizás sea que en vez de pedirles que presenten en vivo, les pidamos que armen la presentación y la suban a YouTube y las podamos ver antes o verlas todas de corrido sin pausa y con eso ahorrarnos tiempo. Realmente, o sea, el problema de este tipo de evaluación es que está buena porque todos se ponen al día con todo lo que hicieron los grupos del mismo tema, pero no a escala, que bueno, para una materia de HPC es medio irónico. Bueno, así que veremos. En el momento, dentro de 3-4 semanas, cuando sea la primera presentación, veremos en ese momento cómo hacemos. Con eso alcanza, o sea, para los alumnos de grado, para los alumnos de posgrado, además, cuando termine el cuatrimestre, les pedimos que agarren un proyecto adicional que no sea los que usamos acá, sino un problema que traen ustedes y apliquen lo que aprendimos en los laboratorios a ese problema. Generalmente es un problema en el que trabajan, ¿sí? Si están corriendo un código constantemente como parte de su doctorado, les pedimos que lo optimicen y que nos cuenten cómo les fue. Bien. Los grupos. Los grupos son de 2 personas. No más, porque no hay tanto código que escribir. Y no menos porque no hay escala, o sea, de nuevo, si tenemos más grupos es más tiempo de presentación y no tenemos tiempo para ver todas las presentaciones ni para corregirlas, si las tratara de corregir yo solo. Entonces los grupos van a ser de 2 personas e idealmente, a ver cómo nos fue con la encuesta. Muy bien. Bien, la encuesta que puse de qué disciplina eran, dio 23 votos para
Se evalúan 4 laboratorios. Sí, disculpen que justo me mandó un mensaje a Augusto. Entonces, se evalúan 4 laboratorios y los posgrados adicionan un proyecto final. Así es, 4 laboratorios más un proyecto final para posgrado. Bien. La encuesta está en la pestaña que tiene un triangulito, un cuadradito y un circulito en Meet. Ok, los resultados parciales, sí, en Meet. Son que tenemos 24 computólogos, como le decimos acá. 25 ahora, bueno, se viene actualizando en tiempo real. Y tenemos 29 alumnos de otras ciencias. O sea que más o menos podemos hacer esta división de 1 y 1. Van a quedar grupos que son puros de otras ciencias. Bueno. Sí. Tenemos químicos, tenemos físicos, tenemos astrónomos, tenemos de todo en las otras ciencias. Realmente está bueno porque es multidisciplinario. Ahora, ¿por qué pedimos que... Ok, o sea que tenemos 30 en vez de 29 de otras disciplinas. ¿Por qué sirve esto de hacer grupos de 1 y 1? Porque se complementan bastante bien, ¿sí? Los alumnos de computación son muy cancheros programando, pero realmente somos horripilantes en presentar, en hacer ciencia experimental, ¿sí? Nosotros acá van a tener que presentar resultados y... A ver, algo hiper común, por ejemplo. Uno quiere ver qué tan rápido corre el código, un alumno de computación agarra, lo mide con time una vez, o con el profiler una vez y dice, ok, presento estos resultados. Y la gente que sabe algo de estadística se agarra los pelos y se los arranca porque tiene mucho ruido esto, ¿sí? Y después lo mismo, a la hora de presentar, la gente de computación no sabe hacer un plot respetable, nunca se los enseñamos realmente. Es culpa nuestra, o sea, yo también estoy en la carrera, doy sistemas operativos como materia de grado y nunca tenemos tiempo para enseñarles estas cosas, así que si salen con deficiencias en ciencia experimental. Bueno, y por otro lado, la gente de otras ciencias generalmente programa porque no le queda otra, pero nunca le enseñan cómo. Entonces tienen vicios de programación y no son programadores tan productivos como podrían ser. Y quizás un alumno de computación le puede enseñar mucho de eso, ¿sí? De cómo levantar, o sea, no solo cómo programar mejor, sino que alrededor del programa hay toda una infraestructura que levanta el programador productivo, que le ayuda a programar de forma más eficiente, que la gente que no se dedica a eso exclusivamente no lo sabe. Así que sí, por eso sugerimos que sean grupos de 1 y 1. Si quedan grupos homogéneos de un solo de ciencias o solo de computación, bueno, para eso sirven la puesta en común a la hora de las presentaciones. Ahí se aprende mucho sobre lo que hicieron los otros grupos. La gente de computación puede prestar atención a cómo se presentan los resultados de la gente de ciencias, y la gente de ciencias puede ver, generalmente la gente de computación se pone con optimizaciones de más bajo nivel que la de ciencias, sobre todo bueno, ya les diré en qué laboratorio. El plazo para armar los grupos es para el martes que viene, que es cuando empezamos el laboratorio 1. El jueves van a tener tiempo para charlar con sus compañeros sobre cómo armar los grupos, y les voy a dar un programita de juguete para que veamos cuán lejos estamos de programar código que corre rápido, ¿sí?
Bien, pregunta, ¿graficaremos con Gnuplot? Nosotros no imponemos nada sobre eso. Si ustedes saben usar Gnuplot, bárbaro. Si saben usar Matplotlib en Python, bárbaro. Si usan R, bárbaro. Si usan Julia, también. Si usan en Python Seaborn o... ¿Qué otras había? Bueno, hay como 4 bibliotecas populares de gráficos en Python. Todas sirven. Si lo hacen en Google Docs, también sirve. Si lo hacen en Excel, realmente no me importa. Mientras presenten lindo y útil los resultados. Ok. Hasta acá, bueno, vengo hablando casi una hora, divagando. Hasta acá consultas. Hola Carlos, Daniel acá. Hola. ¿Cómo saber quién pertenece a qué grupo? Por ejemplo, yo no soy del área de computación y para poder encontrar a alguien que sea del área de computación. Gracias. Bien. ¿Cómo haremos? Probablemente pongamos un mensaje en Zulip donde se anoten con emojis diciendo yo soy de computación, yo soy de lo otro y ustedes, o de alguna otra forma, pero emojis es una forma cómoda porque solamente hay que hacer un clic. O sea, dentro del chat de Zulip lo resolveremos de alguna forma, se listarán los computólogos disponibles y los científicos disponibles, ¿sí? Y después, bueno, la comunicación la pueden hacer dentro de algún hilo en Zulip o se pueden comunicar por privado, no sé, como les guste. Supongo que si tienen gente más cercana, porque ahora además estamos distribuidos geográficamente muy surtido, por ahí les conviene trabajar con un compatriota o con alguien de una ciudad cercana, más allá de que no nos podamos ver en persona, por ahí se entienden más. ¿Sí? O si no, también si quieren experimentar lo que es interactuar con un compañero chileno, argentino, no sé, tenemos tantos mexicanos, etcétera, también es una buena oportunidad. Eso lo dejo a su gusto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, seguimos. Entonces, los 4 laboratorios. El código que les vamos a dar de cada simulación está optimizado para nada, digamos. O sea, no hace ningún tipo de optimización, es el código que escribiría alguien como primer intento que no cursó esta materia, ¿sí? O sea, resuelve el problema y punto. Y lo resuelven a algún tiempo finito, para algún tamaño de problema pequeño, ¿sí? El primer laboratorio es relativamente sencillo. Vamos a ver que se puede llegar muy lejos en performance, mejorar bastante la performance. Bueno, bastante es un adjetivo que tratamos de no usar en esto, pero, o sea, se puede hacer que el código corra 2 a 10 veces más rápido solamente pasando distintos flags del compilador, ¿sí? Dependiendo del problema. Entonces, bueno, les voy a contar qué es lo que hace el compilador en algún momento. Y ustedes van a tener que probar, bueno, jugar con los distintos compiladores, distintas versiones de los compiladores, distintos flags del compilador. Y te hago una pregunta. Sí. ¿Esto solo no va a funcionar en C? O sea, ¿cuán mapeables son poner los flags en C o, por ejemplo, en C++, que es lo que uso yo para compilar? O vamos a aprender solo tecnología, solo C y bueno, después a googlear el resto. Buena pregunta. Bueno, te spoileo lo que voy a hablar en la clase de compiladores, pero
esencialmente los lenguajes compilados, ahora la mayoría son, o sea, para los distintos lenguajes, el lenguaje solamente es el front-end de un compilador. A ver cómo sería. O sea, un compilador se divide en dos partes. Un front-end que sabe convertir el lenguaje de programación a una representación del compilador. Y después, una vez que se tiene esta representación del compilador, el resto del compilador, el backend del compilador, optimiza eso de manera genérica, sin importar si es C, Fortran, C++, por decir algunos lenguajes. Eso los optimiza todos por igual para generar un binario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vos programas C, C++, Fortran, y tenés la suite de compiladores GNU, entonces vos tenés GCC, G++ y GFortran, y de hecho los parámetros para optimizar ahí son todos iguales, ¿sí? Si tenés un lenguaje que tiene un frontend, que tiene un compilador que usa LLVM, que es otra suite de compiladores, por ejemplo, Rust, de nuevo, hay compilador Fortran de LLVM, está Clang, que es de compilador C de LLVM, tiene un compilador C++, tiene un compilador D, Julia, también usa el compilador de LLVM, Python no, porque es interpretado, sí usa el LLVM, bueno, hay varios lenguajes compilados que pasan por el LLVM. Los flags que uses, la mayoría o parcialmente al menos, se van a poder usar para optimizar si vos usas otro lenguaje. No sé cuál es el lenguaje particular al que querías aplicarlo vos. Por lo que entiendo, entonces sí es mapeable lo que uno aprende con Justo un grupo de compiladores. Justo se te cortó, no sé, creo que dijiste el lenguaje al principio. Con C++. Sí. Y después con Python también. C, C++, Fortran, los flags son iguales. Claro, buenísimo. Así que sí. Genial. De hecho, hay un laboratorio que es en C++. Pregunta. ¿Qué se transforma cualquiera de los lenguajes de frontend que soporta la misma representación? Sí. De hecho, tiene dos representaciones intermedias, GCC. Creo que la primera es GIMP. Y después, o sea, a la entrada en C, C++, Fortran, D, y los otros, Go también, que también implementa GCC. Lo convierte a GIMP primero y después en algún punto del pipeline del compilador lo convierte a otra cosa que no me acuerdo ahora cómo era la sigla. Pero sí, y en general todos los compiladores están implementados de la misma forma. O sea, ¿por qué? Porque los lenguajes, más allá de que se describen de distintas formas, lo que implementan es más o menos todo lo mismo. ¿Sí? Las formas de computar no son tan distintas. Más allá de algún que otro chiche que tenga un lenguaje o no. Bien. Entonces, volviendo. El primer laboratorio es explorar las cosas que pueden hacer los compiladores con las distintas suites de compiladores. Y para eso van a tener que barrer un espacio de parámetros grandes, ¿sí? Entonces, el primer laboratorio es una buena oportunidad para invertir tiempo en generar infraestructura que haga eso por ustedes, ¿sí? En escribir scripts, programitas que lancen el compilador, toda la compilación del programa, con distintos parámetros y corra y haga la medición y todo, y les escupa eso en un formato, los resultados que les interesa, que los meta en, no sé, en un CSV o en alguna tablita donde puedan directamente ponerse a hacer análisis sobre los resultados, ¿sí? También sirve para invertir tiempo en infraestructura de testing, que en este momento los laboratorios no tienen, porque no he tenido tiempo de hacerlo. Pero bueno, es eso, ¿sí? También hay optimizaciones sencillas que pueden ser muy
muy rendidoras en algunos códigos que hay acá. El tema es que, como todavía no tienen todo el conocimiento, pues el teórico les va llegando en 2 ediciones semanales y bueno, hay mucho contenido que cubrir, entonces por ahí, hasta que Nico no les cuente el sistema de memoria, no van a ver cómo es la mejor forma de organizar las cosas en memoria, por ejemplo, o qué es lo más vectorizable, que también, bueno, llegará más tarde. Pero bueno, hay cosas que se pueden cambiar. Una de las cosas fáciles de cambiar y que da grandes mejoras en el laboratorio 1 es, hay varios de los proyectos que usan generadores de números aleatorios, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay uno que hace un Monte Carlo, entonces usa muchísimo el generador de números aleatorios. Y entonces, si uno usa RAND, que es el generador de números aleatorios que viene con la biblioteca C, ese generador funciona, sí, tiene buenas propiedades de aleatoriedad, pero no genera rápido los números. Entonces, por ahí solamente con reemplazar ese RAND por una llamada a un generador de números aleatorios más moderno, que esté hecho para esto, les puede dar grandes beneficios. Por decir una optimización que no pasa por cambiar el código vectorizando, paralelizando o mandándolo a una GPU. Y hay varias otras cosas así. O sea, también hay algunos problemas que si uno se pone a pensar el flujo de los datos, uno puede condensar varias operaciones en una y eso también gana mucho. No hay restricciones sobre qué librerías podemos usar para programar. Ah, qué complicada la pregunta. O sea, los problemas son suficientemente sencillos que creo que no van a poder reemplazar tantas cosas por llamar a bibliotecas o librerías. El generador de números aleatorios en particular sí es algo que pueden reemplazar, pero el resto creo que no hay una biblioteca que resuelva esos problemas de una. La idea igual en esta materia es aprender a escribir el código que iría adentro de una librería, ¿sí? Una librería que paralelice, que vectorice, etc. Pero sí, también la enseñanza una vez que terminemos es esa, que, o sea, si ustedes pueden llamar a código optimizado por alguien que sabe el problema, llamen a la biblioteca en vez de escribir el código ustedes. De hecho, eso lo vamos a ver el jueves. Bien. Siguiendo. Entonces, el laboratorio 1 es fácil, pero es oportunidad para invertir en hacerse la vida más fácil a futuro. Laboratorio 2 es quizás, lamentablemente, por cómo se da el orden de los temas, es el laboratorio más difícil, porque escribir código vectorial es difícil, según la forma en la que lo escribamos. Y consiste en exprimir toda la performance de un core de la computadora al máximo, ¿sí? No usar el resto de los cores, sino que el core mismo tiene un paralelismo interno que los expone con las unidades de vectores, y generalmente el compilador no se da cuenta de cómo usar para problemas no triviales. Y programar eso es medio complicado. Primero porque es específico a la arquitectura del procesador. Entonces, una forma de programar, de vectorizar, es directamente escribir código que emite casi directamente las instrucciones del procesador. Ya vamos a ver cómo son los intrinsics. O usar un ISPC, que es un lenguaje para escribir código vectorial,
que no es un lenguaje virtual, es un lenguaje SPMD, que bueno, yo contaré después cómo es, pero es que esencialmente cada variable, en vez de representar un solo elemento, representa un vector de esa variable, entonces uno tiene que tener eso en cuenta y no es. Hay que acostumbrarse a esa idea. Cuando lleguemos ahí, sí, lo voy a contar con más detalle, no tiene sentido hablarlo ahora. Pero bueno, ese laboratorio 2 se puede hacer muy cuesta arriba y ya desde ya les tengo que avisar que no se desesperen ahí porque después baja un poco el nivel de exigencia. Tampoco les exigimos que expriman al máximo la computadora, pedimos un esfuerzo razonable y que aprendan algo, ¿sí? O sea, nosotros nos conformamos con que aprendan, que salgan mejores programadores HPC que como empezaron. Laboratorio 3 es de paralelización, así que una vez que tenemos este código que ya exprime un core, ahora lo que sigue es, usando ese código que exprime todo un core, hacer que exprima todos los cores, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer aplicando directivas OpenMP al código. Este laboratorio, más que el problema de OpenMP, los problemas que tienen es cómo partir un problema de forma que las partes sean independientes, ¿sí? Y sean paralelizables. OpenMP en sí mismo no es muy difícil, es agregar una línea nomás a un for. Bueno, la forma fácil es agregar una línea de código arriba de un for, no siempre funciona. Pero hay mucha tarea alrededor de ese for para poner las cosas en memoria de forma que todo esté independiente y que los distintos cores no se choquen en memoria, y después cómo juntar todos esos resultados para volver al problema original, el resultado del problema total, no los resultados parciales que saca cada core. Y finalmente... Carlos, sí. una pregunta. ¿De MPI vamos a ver algo? No, lamentablemente, aunque esto dice ser un curso de HPC, nunca programamos un clúster, ¿sí? Porque no alcanza el tiempo. O sea, lo que seguiría de esto sería otra materia que sea programación distribuida, donde se use MPI, que es el estándar para programar clusters, que se encarga de hacer operaciones colectivas entre procesos en distintos nodos de cómputo a través de la red, o de directamente hacer comunicación explícita entre esos nodos de cómputo para mandarse datos. Pero no nos alcanza el cuatrimestre para eso. Y tampoco tenemos tantos recursos de cómputo donde correrlos disponibles. Están todos hasta las manos. Así que no, lamentablemente MPI no enseñamos. Sí, algunas de las estrategias, sí, HPC sí es High Performance Computing. No lo había mencionado, Nico, perdón. Si me ven decir siglas o palabras así de las que no tienen referencia, pregúntenme al toque porque lo suelo hacer de manera no intencional, para ser más escueto nomás. Bien. ¿Qué decía? Hay cosas que van a aprender en la parte de paralelización sobre cómo partir un problema que se pueden extender a MPI, no todas, pero algunas sí. Bueno, y finalmente el último laboratorio, GPGPU, que es programación de propósito general en unidades de procesamiento gráfico, es la traducción. Sí, es programar placas de video.
Y el modelo de paralelismo de la GPU es muy particular porque tienen grandes cantidades de cores y cada core tiene unidades de vectores muy anchas. Es como los dos laboratorios anteriores llevados al extremo, ¿sí? Y el modelo de programación es muy distinto porque necesita poder exponer mucho más paralelismo, ¿sí? Y lo que van a hacer ahí es portar de nuevo este mismo problema a que corra en una placa de video, la parte pesada, no toda. Y eso generalmente lo hacemos en CUDA. No sé si nos vamos a limitar a CUDA o también vamos a dar la opción de hacerlo en SYCL, que es CUDA es un lenguaje de programación que lo desarrolla NVIDIA y que generalmente solamente anda en placas NVIDIA, ¿sí? Aunque ahora hay formas de traducirlos a otras cosas que corren en hardware de AMD e Intel. Pero sí que es una estándar de GPGPU y de otros dispositivos también que corren casi cualquier hardware, así que estoy evaluando si tiene sentido. Tiene una curva de aprendizaje un poco más empinada, entonces vamos a ver si para final de trimestre queda decidido sobre eso. Wow, queda media hora y voy a la mitad de los slides. Ok, acelera. Bien, lo que decía sobre los programas que van a trabajar son simulaciones mínimas, ¿sí? Es muy poquito código o bastante poquito código. Tenemos dificultades para todos los gustos, sí hay problemas que son más sencillos y hay problemas que son más difíciles, porque sabemos que hay gente que si les das pavadas para hacer se aburren, y hay gente que no tiene tiempo para hacerlo en modo difícil, no tiene tiempo para ponerse a renegar con problemas demasiado difíciles y quiere aprender lo esencial. Y también tenemos gente con distintas habilidades de programación, entonces los problemas tienen dificultad más o menos variable y ustedes eligen. Y también cubren distintos problemas para que puedan hacer cosas que les sirvan después. Problemas con los que ya sean familiares, así no tienen que aprender tanto sobre el problema mismo. Bien, el código ya está disponible, de hecho lo subí a GitHub, pero no he puesto el link, ya lo voy a compartir en Zulip. Así pueden interiorizarse antes de decidir. No queremos que se metan con algo y después se arrepientan. Bien, y acá viene cuando contamos qué hace cada programita. Uno de los problemas es un Monte Carlo que simula la propagación de luz en un medio isotrópico infinito para los físicos y la gente que entienda qué son todas estas palabras que estoy diciendo, que yo personalmente no entendí del todo. Esencialmente es como simula como si uno lanza un fotón a través de la piel en donde va depositando su energía hasta que la pierde toda, hasta que se absorbe. Y eso se usa para, ¿cómo es? Biología computacional, ¿sí? Es la reducción de un problema de medicina computacional de cómo aplicar, por ejemplo, rayos. Y ¿qué limpiaron? Exactamente, funny words. Bien, ¿y qué es lo que... Entonces, ¿qué hace este programa? Genera fotones que van rebotando al azar, que van cambiando de dirección al azar. Todo esto se hace tirando una moneda con un generador de números aleatorio, y a medida que peguen distintas capas, sí, para radioterapia, por ejemplo, es una de las aplicaciones, a
a medida que van pegando a distintas profundidades del tejido, nosotros queremos generar un histograma de cuánto irradió cada capa, esencialmente. ¿Sí? El problema es fácil de contar, en los detalles tiene sus complicaciones. Generar en paralelo un histograma no es fácil. Tirar un montón de números al azar sí es fácil, y en general los Monte Carlo son los más paralelizables porque cada botón que uno lanza es completamente independiente del resto, ¿sí? Entonces uno le da, por ejemplo, le reparte a cada core una cantidad de fotones para lanzar y cada uno genera su histograma, y después el problema es juntar todos los histogramas en uno, pero no es tanto. Entonces la complejidad es media tirando fácil. A ver, creo que tengo demo de esto. ¿Tengo demo de esto? No, de este problema justo no tengo demo. Mucho. Carlos, Sí. nos dijo Nicolás que tal vez usted pueda pasarnos muchos comandos para la terminal. Sí. Bueno, después lo charlamos, pero sí, vamos a aprender también algo de Linux. Bueno, en Wikipedia, si uno busca este problema particular, acá hay una simulación que es parecida a la que tenemos de cómo se va propagando un haz de fotones, creo, en un medio. Pero bueno, no tenemos una visualización todavía hecha. Hemos tratado de hacer visualizaciones para todos porque está bueno. O sea, está bueno, ¿cómo se diría? No solamente ver una planilla de resultados al final de la ejecución del problema que dice, no sé, para la capa tanto se absorbieron tantos watts. O joules, no me acuerdo cuál medida era. Sino también ver cómo que está representando el código que corre, está bueno. Y aparte, también es una forma de testearlo, no es test en realidad, pero es una forma de ver cuando no funciona. Es muy obvio porque la gráfica da para atrás, ¿sí? No hace lo que hacía antes. Bien. Otro de los problemas es el modelo de Ising, que es una simulación de la interacción de espines en una estructura cristalina. De nuevo, palabras. Los físicos sabrán explicarlo. Si hay algún físico que lo quiere contar, el modelo de Ising, bienvenido sea. Pero esencialmente es que tenemos a ver, yo lo veo como el problema que es, o sea, el problema en código, que es una matriz de espines. Los espines valen 0, 1 o 1 menos 1. ¿Sí? Tienen dos estados. E interactúan con sus vecinos inmediatos de manera estocástica, ¿sí? O sea, según el estado de los vecinos y según la temperatura, cambian de estado con alguna probabilidad, ¿sí? Entonces, lo que hace este programita es ir variando la temperatura y ver cómo se va transformando un sistema e ir sacando métricas sobre el sistema a medida que varía la temperatura en un rango, ¿sí? Entonces tenemos una etapa de map donde tenemos que actualizar todas las celdas de la matriz, y después una etapa de reducción donde tenemos que resumir todas el estado de cada punto, que cada uno tiene una energía. Bueno, hay que calcular la energía total del sistema, que es haciendo una sumatoria de todos, más o menos. Y bueno, ese modelo de hacer map y reduce llega muy lejos en cuanto a la cantidad de problemas que se pueden cubrir con eso, ¿no? Entonces también es de complejidad media. La parte, como es estocástico, ahí entra un montón de ruido, literal. El problema que lo hace un poquito más complejo de lo que debería ser. Si uno le saca la parte estocástica a esto, queda un problema casi tan sencillo que el compilador lo optimiza derecho y
y no queda trabajo para hacer. De este sí tengo demo. Entonces, lo que tenemos acá es, bueno, lo que está en negro son espinas -1 y lo que está en color es spin +1. Y va cambiando de color porque va aumentando la temperatura y el sistema cuando está a baja temperatura no hay mucha interacción, no cambian todos los spins. Y a medida que sube la temperatura se va volviendo caótico, ¿sí? Y esto es todo con tirando números al azar. No sé si se ve la presentación. Sí, se ve. Ahí se debe ver una transición de fase. Bien, sí, hay una transición de fase. Gracias, un físico o alguien que sabe el problema que nos puede explicar qué está pasando. Entonces eso, seguimos porque el tiempo es corto. Bien. Navier-Stokes, este es uno de los problemas difíciles porque es bastante código que optimizar y que interactúa todo el código entre sí. Las ecuaciones Navier-Stokes se usan para resolver problemas de dinámica de fluidos, sí, por ejemplo, para lo que se usa en algunos casos es para ver la estela detrás detrás de un ala de un avión o de cualquier cuerpo, cuando uno le hace correr un fluido, cómo se hacen los vórtices y la turbulencia detrás. Y bueno, estas ecuaciones no voy a saber explicar qué hacen, pero bueno, esencialmente tenemos que calcular la densidad del sistema y la velocidad de las cosas en el sistema. Y para eso se usa un solver, sí, se aplica Gauss-Seidel para resolver el sistema en cada paso de tiempo. Y lo que queda cuando uno aplica todo eso bueno, sí, esta simulación es interactiva, podemos meter flujos con el mouse. Pero bueno, o sea, acá tenemos un jet que va tirando, que va empujando el fluido y agregando más de manera periódica, pero también podemos agregar nosotros jets si queremos cliqueando con el cursor. Creo que o sea, está bueno, es difícil, pero es un proyecto interesante. Que generalmente bueno, hay gente de ingeniería, tenemos gente de ingeniería, gente que haga CFD o mecánica computacional. Parece que no. Sí, uno, bien. Por ahí hay más. Bueno, el único que entendió de qué estaba, no entendió de lo que estaba hablando, ya sabía de qué estaba hablando y yo no lo supe explicar. Bien. ¿Qué otro problema? Otro de los problemas difíciles. Tenemos algo que es un ejercicio mental que nos contó un físico nuclear, que es MANA, se llama el modelo, pero es esencialmente un modelo de pilas de arena, donde tenemos un sistema con un montón de espacios, ¿sí? Donde en cada espacio hay una cantidad de granitos de arena, ¿sí? Apilados. Y en cada instante de tiempo, cada pila de granitos de arena de más de un granito se cae para los costados, ¿sí? Entonces,
En cada iteración se revisan todas las pilitas de arena y tirando una moneda se ve para dónde se caen estos granitos, para cuál de los dos lados se distribuyen, y así sucesivamente. Y según la densidad del sistema y cuántos granitos pongamos, esto llega a un estado de criticalidad autoorganizada, que son cosas que les interesan a los físicos nucleares. Bueno, esto es un ejercicio mental para poder pensar de manera medio rebuscada un problema más complejo, ¿sí? Entonces, a ver, sí tengo una demo para que se vea mejor lo que estoy diciendo, aunque no es muy lindo. A ver. Bueno, como las pilitas son muy chicas, este se ve bastante feo, no sé si se va a comprimir todo, pero acá se puede ver que están las pilitas de arena que se van descargando por los costados y van y vienen porque todo el comportamiento es aleatorio. ¿Se ve eso o en la compresión de video se perdió todo y se ven líneas nomás? Sí, creo. Bien. Uno de los alumnos de una edición anterior hizo una visualización muy linda de este problema, distinta a esta, pero no conseguí el código a tiempo para mostrarlo, así me escribí algo en las apuradas. Pero bueno. Este problema tiene oportunidades gigantes de optimización. De hecho, creo que la versión final en alguna edición fue 200.000 veces más rápido que el código original. Pero no es fácil de optimizar, para nada. O sea, es un problema hiper sencillo, pero que es muy difícil de optimizar. La pregunta de Augusto: si nosotros le damos estos problemas para que ustedes lo optimicen, sí, nosotros le damos el código S, así con el generador de gráficos también, si lo quieren ver. Ese es código no optimizado y después su tarea sí es mejorar ese código para que corra más rápido. O para que corra a la misma velocidad en problemas más grandes, que también es algo que les puede interesar. Bueno, como cada pilita de arena vuelca para granitos de manera aleatoria, entonces se usó pesadísimo el generador de números aleatorios. Pero bueno, todos los detalles de este problema son complicados, así que sí, es uno de los problemas difíciles. Bien, para los químicos tenemos un problema nuevo, que de hecho es lo que presentó, es la simulación que presentó un alumno de posgrado del año pasado como su trabajo final. Nos lo apropiamos al problema para esta edición. Esencialmente es algún sistema de, ¿cómo era? Un cristal FCC que no sé qué es. Y lo que hacemos es calcular la fuerza. No, voy a decir estupideces. Tiene un PDF hermoso contando todo esto. Esencialmente hay que ver cómo evoluciona ese sistema en nanosegundos de ese sistema. ¿Sí? Se puede simular muy poquito de la interacción de esas cosas. Pero bueno, las cosas que nos... Sí. La FCC es una estructura cristalina a la que la materia, digamos, en su estado sólido cristalino se junta y se agrupa. Okay. Entonces, Phase Center Cubic. FCC. En la teoría de física del estado sólido se ve mucho. Bien, gracias. Bueno, en cuanto a la parte de cómputo, es un problema donde todas las cosas en el sistema interactúan con todas las otras cosas en el sistema, con átomos, moléculas, no sé.
Entonces es algo que es orden n cuadrado, ¿sí? Todos tienen que cruzarse con todos. Para el cálculo de fuerza, y eso es una familia de problemas que no teníamos todavía, que también por ahí les interesa a los astrónomos que hacen problemas que son orden n cuadrado, donde todos interactúan con todos, aunque los astrónomos lo que hacen es podar eso, agrupar cosas y tomarlos como un solo elemento para ahorrarse cálculo. En este caso no es así. Se puede, o sea, depende el nivel de detalle que quieras. Sí. Puedes tomar una partícula, un átomo o una molécula entera o cosas así. Bien, gracias. Bueno, y de nuevo, o sea, tenemos estas interacciones entre todos para calcular la fuerza y la velocidad, y después para sacar datos de ahí reducimos, que es, o sea, ver propiedades de cada cosa y sumarlas o sacar una productoria o lo que sea para sacar, por ejemplo, la presión del sistema. De nuevo, Una pregunta. Sí. Una pregunta, ¿vos decís que ahí todos se ven con todos en ese cristal? Sí. ¿O no es de primeros vecinos? No, todos contra todos. No te sé explicar el problema, lo pueden leer en el... O sea, una partícula que está en un lado, está lejos de, digamos, la distancia de interacción es altísima, es enorme. Todos interactúan con todos. Sí. O hace todos con todos porque así lo recorre. Porque si no puedes usar un linked list con primeros vecinos. No sé. O sea, sobre la química y... Bueno, les dejo la discusión a los químicos. Cuando lean el paper lo van a saber. Yo recién me estoy desayunando del problema y no se explican. Lo debería haber leído más. No hice la tarea. Okay. El código es relativamente sencillo. Yo diría que le puse complejidad media porque no quiero engañar a nadie, que después resulta ser más difícil de lo que parecía. Bien, tenemos mucha gente que sabe el tema, por suerte. Para mí es de complejidad tirando baja, pero después en la práctica lo vamos a ver. No sería la primera vez que me equivoco en la dificultad de un problema y después sufren los alumnos, así que no lo quería subestimar. Y de hecho también hice una visualización el alumno que se puso todas las pilas. Bueno, y no se ve, acá cada píxel es una partícula. Nos había dicho que en realidad deberían ser esferas que cada una tiene su tamaño, pero no llegó a cambiarlo, porque o sea, hay que programarlo, el renderer de esto está hecho con gráficos 3D, pero de hecho se ven las partículas dando vueltas en la compresión de video o se ve solamente el cubo negro. Sí se llegan a ver. Ah, bien. Bueno. Si alguno quiere mejorarlo, de nuevo, todo este código está abierto para mejora, se aceptan pull requests. O sea, el cálculo de fuerza es todos contra todos porque recorre toda la matriz, todo el triángulo superior de la matriz. De eso estoy relativamente seguro porque vi el código, pero no sé. Bien. Ok, y acá llegó un problema que en realidad no quiero que nadie elija, que lo solíamos dar, que es esencialmente es que ponemos una fuente de calor en un medio a temperatura baja, ponemos una fuente de calor y vemos cómo se va difundiendo el calor aplicando Jacobi, ¿sí? Y este es un problema hiper sencillo, o sea, en cada iteración uno hace una convolución donde se fijan todos los primeros vecinos y calcula el promedio. Jacobi te dice que
la temperatura en el próximo T es el promedio de la temperatura de todos los vecinos. Entonces esa es la forma en la que se actualiza el sistema y usamos una reducción que repasa toda la matriz viendo cuál es la temperatura, cuál es el diferencial de temperatura máximo, creo, en toda la matriz, en ese paso de tiempo, para decir, bueno, ya convergió o no, casi convergió. ¿Sí? El problema de esta simulación es que es tan sencilla que el laboratorio 2 lo hace todo el trabajo del compilador ya. ¿Sí? Y eso, bueno, lo voy a contar cuando hable de los compiladores, pero, o sea, los compiladores van aprendiendo trucos nuevos y van aprendiendo a vectorizar cosas de forma que hay cosas que ya no tiene sentido optimizar a mano, ¿sí? Porque el compilador ya lo sabe hacer. Y este problema en particular es tan sencillo que a eso ya lo sabe hacer el compilador solo. Entonces el código vectorial que el compilador genera en el laboratorio 1 es tan bueno o mejor que el código que uno escribe a mano en el laboratorio 2. ¿Sí? Pero si ustedes están hipercargados y ven que se les hace muy cuesta arriba todo, porque, no sé, porque tienen que aprenderse que no es fácil, lo dejo como opción, ¿sí? No los voy a discriminar por esto, o sea, pero yo recomiendo, me parece que hay problemas más interesantes, ¿sí? En algunos se van a aburrir con esto. Después la parte de paralelización también no es tan difícil, la parte de GPU, bueno, sí, pero la parte de paralelización es como partirlo en bandas o en cubos, en cuadrados y ya está, sale derecho. Carlos, una pregunta. Sí. Entonces, nosotros elegimos uno de estos problemas, por ejemplo, a mí me interesa el de easing, sí. Y con ese trabajamos todo el cuatrimestre. Sí, así es. Excelente. Excelente. Así que si están familiarizados con el problema, mejor, porque sí, se les ocurren cosas que a mí, que a alguien que solamente es el código no se le ocurren. Sí, es muy útil el conocimiento de dominio en estas cosas. Entonces, entonces sería 4 prácticos relacionados con un mismo tema. Sí, así es. Nada más que las técnicas de programación que van a usar en cada uno son distintas, son muy distintas. Y te hago otra pregunta, después podés pasar un comando para descargar el C en Fedora, Fedora 32. Ok, después te mando. Mándame el mensaje en Zulip porque me voy a olvidar, mándalo al grupo y te digo que tenés que poner para instalar un compilador C. Eso te quise preguntar, porque yo trabajo con Python y no sé si tengo las cosas para... Ok, en algún momento les escribo que hay que instalar para que salgan andando. Bueno, a ver cómo venimos de tiempo. Me quedan 5 minutos. Bueno, ya terminamos, creo. Este problema ha sido cancelado. Lo dejo para ilustrar que un problema hiper estúpido se puede volver complicadísimo. ¿Sí? Es un problema que se usa en algunos algoritmos de computer vision para ahorrar cálculo. Esencialmente es si uno tiene una matriz o una imagen con, por ejemplo, donde cada píxel tiene un nivel de luminosidad, ¿sí? O sea, una foto en blanco y en escala de grises, para hacer más baratos algunos cálculos, como por ejemplo el nivel de luminosidad de una región dentro de esa imagen, lo que se hace antes es calcular esto, que es la imagen integral o la summed area table, tiene varios nombres esto, que es que para cada píxel de la imagen resultado, ese píxel vale la sumatoria de todos los píxeles que tiene hacia la izquierda y hacia arriba, o sea, la sumatoria de todo el cuadrado hacia arriba y a la izquierda, ¿sí? Entonces la formulación es hiper estúpida, o sea,
el valor de cada píxel es esto, pero paralelizar, vectorizar y hacer esto en GPU es muy complicado. Y ha vencido a varios grupos de computólogos que después han protestado todo el cuatrimestre que no consiguen mejoras de tiempo de ejecución. Lo dejo como ilustración de que estas cosas se pueden complicar, aunque no parezcan, pero sí, no, esto no está disponible para que lo hagan. Bueno, y al final, si tienen algún problema que les interese, porque no les sirve, no les gustaron los otros y son sencillos, me los pueden mandar, así los veo y evaluamos si da para usarlo como trabajo en todo el cuatrimestre. Ahí hay unos benchmarks de ejemplo por si quieren revisar. Pero yo creo que la selección que tenemos es bastante buena. Todo esto van a correr en sus computadoras al principio y después en unos servidores de FAMAF. Un par de servidores, pero como es mucha gente, la convivencia en estos servidores va a ser complicada porque cuando tienen que hacer mediciones necesitan todo el servidor para que nadie les meta ruido en la medición por, no sé, 15 minutos, y a 15 minutos por corrida, si tienen que hacer una barrida de parámetros, hacen que el servidor no esté disponible para nadie por horas, ¿sí? Entonces el tema de convivencia es complicado. Ya otro día les voy a contar cómo encolar trabajos ahí. Les tengo que dar usuarios ahí antes. Bueno, y de esto, sí, de esas reglas de convivencia voy a hablar cuando hable de Sloan. Bien. Eso es lo que va a ser el laboratorio. ¿Preguntas? Profe, ¿se escucha ahí? Sí. Quería consultar si en este primer lab solamente vamos a hacer las simulaciones o los labs en nuestras compus. Pueden hacerlos en sus compus, o sea, el laboratorio 1 y el laboratorio 2, si los hacen en procesadores más o menos modernos, los pueden hacer en su computadora. Laboratorio 3 y 4 no, porque o sea, los servidores que les damos tienen 28 cores, así que está bueno probar paralelismo ahí, y las GPUs que tienen también está bueno probarlas ahí. Pero perfecto. Sí. Por lo menos ahora, entonces, el tema del uso compartido de las compus no va a ser mucho drama, siempre tanto tengamos compus que se banquen correr Sí. Genial. Sí. ¿Alguna otra pregunta? A ver si me perdí algo en el chat. Hola. Sí. Sí, un poco a modo de resumen. Entonces, desde ahora hasta el jueves, ¿qué tendríamos que hacer? Si quieren ya ponerse en contacto con sus compañeros para ir armando los grupos, vamos a ver cómo organizarlo en Zulip. ¿Sí? También van a tener para ver el código de los laboratorios, de las distintas alternativas de laboratorio para que revisen si les gusta, así van eligiendo. Ah, bien. ¿Y eso lo suben luego al Zulip? Sí, voy a poner los enlaces en Zulip. Ah, bueno, listo, entonces. O sea, Gracias. lo más importante es que se metan en Zulip si todavía no están ahí. Ajá. Creo que ya están todos, pero igual. Bien, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ok. Carlos, Sí, acá. Si uno tiene acceso a otros clústeres también puede correr. Sí, por supuesto. para liberar un poco del trabajo, no hay problema, ¿cierto? Sí. Ya. No van a ser directamente comparables los resultados con otros grupos del mismo tema, pero no importa. Creo que va a ser peor la contención por los recursos en los servidores. Una consulta. Sí. ¿Este jueves partiríamos con el laboratorio 1 o algo así? ¿O? No, el jueves todavía va a haber tiempo para que armen los grupos, porque hoy ya se terminó el tiempo.
Les voy a dar un ejercicio cortito sobre a ver cuánto pueden hacer correr un código super pavo, un problema hiper pavo. Y bueno, y vamos a ver cuál es el estado del arte de ese problema hiper pavo y así vemos qué tan lejos estamos. Vale, gracias. Bien. Pero es solo para entretenerlos mientras arman los grupos, ¿no? O sea, en realidad el laboratorio empieza el martes que viene. Para hacer esto el jueves que viene necesitamos tener C instalado. Deberían tener un compilador C instalado, sí. Bueno, vi que otra compañera también te preguntó, pero vas a subir la última cómo instalarlo al Zulip, creo que dijiste. Sí. Por favor, abran un tema en Zulip con esas consultas, así no me olvido. Les respondo ahí mismo. Gracias. Bueno. ¿Alguna última consulta? También abrimos una para los grupos, para esto de que quiénes son de computación y quiénes no. Sí, sí. Y podríamos poner también más o menos qué problemas estamos interesados para encontrarnos. Es buena esa, sí. Ahí abrimos, o que alguien abra un tema y de última lo editamos si hace falta para que quede bien legible. Bueno, ¿estamos entonces? Tengo que parar de grabar.